tener una vida eterna. El que no es cristiano se dedica a tomar y a beber, a comer, a despilfarrar, porque sabe que un día va a morir y todo habrá perdido sentido. ¿Entendemos esto, hermanos? Es impresionante. Entonces, estamos viendo un cumplimiento exacto de las profecías y de todo lo que hemos venido hablando. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en parte es cierto que Jesús viene a redimir a quienes están bajo la ley, pero los que están bajo la ley son precisamente los que han violado la ley y no están en el pacto, porque violaron la ley, ¿verdad? No obedecieron los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. Entonces, a través de Jesús, esas personas son perdonadas y son llamadas de vuelta al pacto, pero ahora tienen que guardar la ley, ¿verdad? Si no, nada tiene sentido. O si fuera cierto que ya no tuviéramos ley, entonces ya no hay pacto de Dios para con el Cristo. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Miremos que mientras Isaac era pequeño, era igual que Ismael, era su hermanito menor, pero destetado el niño. Ahora Ismael era heredero de la promesa hecha a Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Y en ese momento, Isaac dejó de ser igual que Ismael. Así también nosotros, todos, somos esclavos del mundo, pero de repente a través de Jesús somos convertidos en hijos de Dios, en moradores del cielo. Y los que aún persisten en ser moradores de la tierra, de repente van a tener que apartarse de los moradores del cielo. Tiene que venir la misma separación que existió entre Ismael e Isaac. Y en este caso la señal es esta, que los ismaelitas no son los árabes en el siglo XXI, sino que son los burladores. Los que se burlan de este mensaje son los modernos ismaelitas, hermanos. Y estos no tienen el Espíritu de Jesús en sus corazones. Esos dicen que tienen al Dios Trinidad o al tercer Dios llamado Espíritu Santo, ¿verdad? Son los trinitarios. Estos no son los herederos del pacto, ¿verdad? Sino aquellos que tienen el Espíritu del Hijo dentro de ellos, que es el verdadero Espíritu Santo, porque solo existen el Padre y el Hijo. Entonces, todo lo que Cusatón ha predicado se confirma. Como ya lo he revelado en otros videos, los adventistas recorrieron parte del camino, restauraron el cuarto mandamiento, que es el reposo en sábado, es correcto, pero se quedaron a medio camino. Ahora nosotros hemos seguido avanzando y hemos restaurado el primer mandamiento, de manera de que toda la ley ha sido restaurada. Por eso hoy hacemos el llamado con toda confianza. Vengan todos al pacto de Dios para con el Cristo, a guardar los mandamientos de Dios, porque hemos restaurado todos los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el 10º, porque habían sido cambiados por el Papa de Roma, pero él no puede cambiar la ley. La ley de Dios es eterna, hermanos. De esta manera vemos que sí es posible guardar la ley de Dios y ser parte de este pacto de Dios para con el Cristo. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 24. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, ¿quién pudiera decirme que aquí, cuando el apóstol Pablo dice que Agar corresponde al pacto del monte Sinaí, ya vimos que no puede referirse a la ley moral, ¿verdad, hermanos? Porque ya vimos que la ley moral es la que Abraham guardó para establecer o para entrar en el pacto con Dios. Además de todo, la ley moral no es ley de carne, como dice el apóstol Pablo, que Agar nació según la carne. Por lo que es obvio que el apóstol Pablo se refiere a la ley ceremonial. Todos aquellos que basan su religión en ritos o ceremonias, es evidente que son esclavos de la carne, porque la ley es espiritual. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces es claro, ¿verdad, hermanos? Hay una ley moral que es espiritual y hay una ley ceremonial que es carnal, es obvio. La ley ceremonial puede verse, ¿verdad? Son ritos y ceremonias. La ley moral no puede verse. Es decir, nadie puede saber si tú guardas los mandamientos o no los guardas, ¿verdad? Nadie puede saberlo. Es algo que es espiritual. Por eso dice el apóstol en Gálatas capítulo 4, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Miremos qué curioso esto, hermanos. Cuando vemos este movimiento católico evangélico que pretende defender a la nación de Israel como si fuera la nación elegida por Dios, esa simiente que viene a bendecir a todas las naciones, cuando está a plena vista que esta nación de Israel es una nación guerrerista que busca aplastar al más débil, y si pudiera aplastarse al mundo entero lo aplastaría, ¿verdad? Entonces las palabras del apóstol Pablo se cumplen. Los que están bajo la Jerusalén actual son hijos de esclavitud. Se cumple perfectamente. Como lo vemos, hermanos, que este movimiento político religioso pretende defender la Jerusalén actual y por eso son moradores de la tierra. Entonces, tanto el judaísmo nominal como el cristianismo nominal practican una religión carnal, llena de ritos y ceremonias. Y aunque clamen recibir la unción de un supuesto Espíritu Santo, vemos que ese tal Espíritu Santo es un falso Dios que se han inventado, una supuesta tercera persona de la Trinidad. Entonces se nos revela con mayor claridad que efectivamente tienen que estar bajo esclavitud. Son moradores de la tierra, es obvio. Mientras que nosotros solamente podemos dar brincos de felicidad al ver nuestra religión tan coherente con toda la palabra de Dios. Lo que nosotros profesamos es algo que probamos no solo en el ámbito espiritual, sino histórica y matemáticamente. ¿Verdad, hermanos? No estamos en palabrerías. Con Ecusatón tienes que tomar un cuaderno y un lápiz y empezar a llevar las cuentas, porque si no te duermes, ¿verdad? ¿O será que eso es lo que deseas? Ir a una iglesia a dormirte. Qué bueno sería, ¿verdad? Para poder violar la ley de Dios recontra plop. No, hermanos, para nada eso es bueno, porque te lleva al lago de fuego. Entonces este movimiento, Ecusatón Aritmon, es el verdadero movimiento del fin de los tiempos. Es la promesa para todo aquel que quiera ser hijo de Dios. Ven y únete a este movimiento, para que tú seas parte del pacto de Dios para con el Cristo. Porque aquellos que son esclavos, en realidad nunca son felices, porque nadie que viole la ley de Dios es feliz. Cualquiera puede ver que el pecado trae amargura, que trae tristeza, que trae desolación. El pecado nunca trae felicidad. El pecado trae desgracia, amargura, infelicidad. Por eso tenemos que salir
de todas las falsas religiones que por doctrina nos enseñan a pecar, nos llevan a violar la ley de Dios. Y por eso, si queremos ser redimidos y restaurados como verdaderos hijos de Dios, Jesús nos llama hoy para que guardemos sus mandamientos y seamos santos, así como nuestro Padre eterno que está en el cielo es santo. Pero alguien preguntará, Ecusatón, ¿cómo hacemos para guardar la ley de Dios? Tal vez sea un tema para un video más extenso, hermanos. Pero para empezar, hay que orar, ¿verdad? Orar diariamente. Y no solo una vez, sino 4 veces al día. Pero no largas oraciones, hermanos. Nuestras oraciones deben ser cortas y concisas. Puede ser que tu oración dure 1 minuto o tal vez 5 minutos. Pero lo importante es que no empieces a repetir y a buscar 1000 cosas que decir en tu oración, sino que tu oración sea corta, concisa y breve. Si quieres, puedes empezar orando solo 1 minuto. Hazlo 4 veces al día, pero ora 1 minuto en cada oración. Una oración corta y rápida, pero llena de fe, en la que le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo de su Hijo, para que te dé la fuerza para lograr la santidad. Ese sería el primer paso, y yo pienso que es un paso obligatorio. No se puede saltar ese paso. Tenemos que esforzarnos para orar ante el Padre Eterno, y para que seamos sinceros en nuestras oraciones, para que de verdad nos presentemos como lo que somos, como personas que han desobedecido a Dios, que no han escuchado la voz de Dios, de manera que pidamos auxilio al Padre Eterno, así sea 1 minuto en cada oración, y sabemos que su ayuda no va a demorar, porque esa es la promesa que Jesús ha hecho, que hace parte del pacto de Dios para con Cristo, que el Padre cumplirá toda oración que se pida en nombre de Jesús, como una forma de glorificar al Hijo, como dijo Jesús antes de subir al cielo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes del inicio de la creación. Así que sí, el Padre debe glorificar al Hijo. Por eso hay que orar al Padre en nombre del Hijo, porque el Padre cumplirá tus oraciones, porque debe glorificar al Hijo, porque eso hace parte del pacto de Dios para con el Cristo. Dios debe cumplir su parte del pacto, ¿verdad? Así que, hermanos, miremos lo pequeño que le corresponde al ser humano, cuando es Dios quien lo hace todo. ¿Qué es lo que debes hacer tú? Arrodillarte 4 veces al día y pedirle a Dios que te dé fuerza para guardar perfectamente su ley. ¿Verdad, hermanos? El apóstol Pablo nos recuerda cómo José fue vendido a Egipto, así como hoy el pueblo de Dios ha sido vendido al pecado, porque hay una esclavitud. Las personas no encuentran la manera de librarse de la esclavitud del pecado. Pero este es un paso importantísimo. Orar a Dios 4 veces al día, así sea 1 minuto en cada oración, para que le pidamos a Dios que Él nos dé la fuerza para guardar sus mandamientos. Y Dios nos dará esa fuerza. Hoy, sin embargo, vemos a personas que no quieren orar por sí mismas, que necesitan que el gobernante pase un